Uno de los mitos más absurdos nacidos de la leyenda negra española es el que cuenta que cuando los conquistadores castellanos llegaron a Mesoamérica tenían muy mal olor por su falta de higiene. Pero esto es falso y en este video te voy a explicar por qué se debe abandonar esa creencia. Bienvenidos a Códice Tlaxcala. Es común encontrarse personajes como estos que se ponen a analizar la historia de un pasado muy remoto y caer en el error de la práctica del presentismo. ¿Qué cosa es el presentismo? El presentismo es evaluar hechos del pasado únicamente con información y contexto del presente. Y este ha sido el caso especialmente en el tema del que vamos a tratar el día de hoy. Pues se cree que cuando los castellanos llegaron, pues ellos tenían muy mal olor y esto de hecho influyó en las relaciones que tuvieron con los aliados de los que se hicieron cuando empezaron la conquista de todos estos territorios. Incluso por ahí alguna vez me encontré el video de un catedrático que explicaba que cuando Moctezuma quiso abrazar o acercarse a Hernán Cortés, pues en realidad le causó repulsión y dijo una palabra algo así como Teul o Teotl, que muchos confundieron con la palabra Dios, pero que en realidad estaba diciendo algo así como que puerco, ¿no? Porque olía mal. Lo cual ya está rayando en lo ridículo, puesto que este animalito, el cerdo, no se conocía aquí, este se trajo de Europa y es improbable que en la idiosincrasia del idioma popular pues se conociera esta relación de la falta de higiene con este animal. Entonces ya hay personas que dentro de su orgullo indigenista pues le empiezan a alimentar este mito con cosas cada vez más absurdas y más improbables. ¿Es probable que los castellanos cuando llegaran aquí tuvieran mal olor? No. Y esto te lo puedes explicar cuando te explicas el por qué el ser humano actual huele de esa manera. Actualmente las personas, sí, como te mencioné, las personas que vivimos en la ciudad tenemos ese olor característico debido a la mala alimentación que llevamos, cargada con azúcares, cargada con aditivos artificiales que generan en nuestra piel la proliferación de bacterias y la proliferación de bacterias es lo que produce el mal olor. La ropa que utilizamos generalmente está hecha con fibras sintéticas, teñida con elementos artificiales. Una vez más, esto promueve la proliferación de bacterias y la ropa huele mal y es por eso que actualmente los productos de higiene personal cada vez vienen más perfumados. Tenemos que cubrir todos esos olores. Cuando medianamente lo conseguimos, pues nos sentimos muy bien, porque el ser humano en su naturaleza está el no despedir un mal olor. Y esto es algo que tenemos que señalar aquí. La naturaleza del ser humano siempre ha sido que si algo huele mal, entonces es insalubre. Y esto ha sido desde siempre. Tenemos que abandonar esa idea de que antes todo olía mal y a todo mundo no le importaba. No, claro que le importaba, al ser humano siempre le importa. Entonces, teniendo esto presente, analicemos ahora sí algunas de las cuestiones que rodeaban la llegada de los castellanos a esta tierra. Estamos hablando también de personas con educación superior, personas que conocían y se relacionaban con las clases aristocráticas de aquella época. Entonces no eran personas que no estuvieran acostumbrados a ciertos lujos y a ciertas comodidades, ¿sí? Ellos sabían lo que era la higiene hasta dónde era necesario de acuerdo a su tiempo. Tengamos eso muy presente. Ahora bien, estas personas, la ropa que utilizaban, los pigmentos que utilizaban en su ropa, eran todos pigmentos naturales, no utilizaban ningún tipo de fibra sintética. A esto sumémosle que ellos eran hombres de mar que pasaban meses navegando en un ambiente cargado de sal, ¿sí? El aire salitroso del mar impregnaba absolutamente todo y tú debes saber que en un ambiente demasiado salado las bacterias no proliferan y si no hay bacterias no hay mal olor. Entonces estas personas, si bien mientras estuvieron navegando no tuvieron la oportunidad de bañarse, digámoslo así, bueno, en el momento que llegaron es muy probable que ellos se metieran al agua, se bañaran, además de que la alimentación que ellos tenían en aquel entonces tampoco contenía ningún tipo de azúcar artificial refinada, ningún tipo de refinado en general, ni ningún tipo de saborizante o aditamento artificial. Entonces ellos también eran personas
de forma incluso tal vez involuntaria, pero personas que se alimentaban de forma muy saludable. Ahora, tomemos en cuenta también lo que ellos decían. Ellos conocían, tenían un concepto de lo que era limpio, de lo que tenía un aroma agradable. Bernal Díaz del Castillo incluso explica lo siguiente: y luego llevaron a Cortés y a todos los capitanes y soldados que con él estábamos a unos baños muy buenos, que allí los tenían hechos, y nos dieron unas toallas o mantas muy odoríferas, y nos sacaron a reposar en unos aposentos muy bien aderezados, y allí nos dieron de comer, y trajeron unas rosas y flores olorosas, y unos braserillos con carbón y resina de árboles que llaman copal, que es su incienso, para que sahumasen el aposento. Entonces, Bernal Díaz del Castillo describe esto como un lujo que se le estaba ofreciendo a los invitados, una forma en la que un anfitrión trataría a un visitante. Y esto no tiene nada que ver con que olieran mal. Por el hecho de que Bernal Díaz del Castillo pueda reconocer elementos buenos en el perfume, pues es lógico que él estaba acostumbrado o a este tipo de vida, o a reconocer cuando las cosas huelen bien y cuando las cosas huelen mal. Ahora bien, allí menciona que les ofrecieron un baño, como cualquier persona cuando llega de visita a casa, le ofrecemos un baño, y no porque huela mal, sino porque sabemos que eso lo va a hacer sentirse cómodo. Recién bañados estas personas, aún así les llevaron elementos para que perfumaran su ambiente. Obviamente no era para disfrazar el mal olor, porque ellos ya no lo tenían, ya se habían bañado. Era una costumbre general, pues, de las culturas de estos lugares. Ahora bien, elementos como este se deslizan en varias crónicas, tanto de los castellanos como crónicas que se han rescatado también de las personas locales. Entonces es de destacar el hecho de que en su nutrido vocabulario, pues ninguna de las culturas de esta parte del mundo se refirió específicamente a un olor desagradable proveniente de estas personas. Todo lo que se utiliza como pretexto para indicar que esto es una realidad, pues en realidad no eran más que acciones de cortesía que se tenían con personajes que se consideraban pues de alto perfil, ¿no? Visitantes muy importantes. Entonces, tomando en cuenta estos aspectos que acabamos de relatar, tomando en cuenta el hecho de que incluso el ser humano actual, si cambiara su estilo de vida, si cambiara su forma de vestir, si cambiara su alimentación por algo más saludable y más orgánico, podría también deshacerse de ese mal olor característico de las personas en la actualidad. Bueno, pues entonces nos encontramos con elementos suficientes para dejar de creer en esta leyenda absurda que pues los indigenistas les gusta relatar más bien como una especie de puchero histórico, ¿no? Regularmente, cuando una persona se queda sin argumentos inteligentes, tiende a criticar aspectos físicos de la persona con la que está tratando de discutir. Y este es un ejemplo claro de esa situación. Pero entonces, ¿cómo demostrar que esta creencia es falsa sin caer en el presentismo y dejando una clara evidencia que pueda ser comprobable por las personas en la actualidad? Bueno, pues la base de este proyecto consiste en mirar las cosas que permanecen de forma que esto nos sirva como una ventana al pasado, teniendo la esperanza de que no todo debió haber desaparecido. Con esto en mente voy a relatarte algo que cualquier persona puede incluso experimentar y que deja claro la falsedad de la creencia que estamos tratando en esta ocasión. Mira, hace algunos meses yo tuve la oportunidad de ir a trabajar a un pueblo en la sierra de Cuetlascohuapan. Es un pueblo muy aislado, es en la parte final de la sierra. No llevaba yo en mente la comprobación del hecho que estamos tratando, pero fue una gran revelación el haber estado allí, porque mientras yo iba llegando, noté que en este lugar se realiza una práctica común en muchos otros lugares de este país, que es los animales de cría, los animales de corral se tienen de forma libre en los patios, se tienen allí en las calles, andan pastoreándose los animalitos. En esta zona se acostumbra mucho la cría del toro cebú. Mucha gente lo conoce, es un toro muy grande. También algunas aves, como por ejemplo gallina, pato, ganso, las tienen ahí libremente en los patios, en las laderas. Cuenta este pequeño antecedente para tener en cuenta lo siguiente. Aquí en Tlaxcala, en distintos pueblos de Tlaxcala, sobre todo del sur,
Cuando se lleva a cabo este tipo de prácticas, los pueblos se impregnan con un aroma muy característico de los animales, ¿sí? Es un olor desagradable. Y a veces todo el pueblo tiene este olor. Bueno, ¿cuál es la situación en este pueblo que yo pude visitar de la sierra? Es un lugar muy caluroso, es un lugar muy húmedo, y entonces uno que pensaría regularmente cuando mira a los animalitos así libremente en los patios, en los jardines, pues que tal vez el olor va a ser muy característico. Pero lo que yo me encontré fue algo que en su momento no me llamó la atención, y es que el único olor que podía percibirse en todo el pueblo era de tierra mojada, ¿sí? De petricore, este olor, este perfume característico de cuando recién acaba de llover y que huele agradable, es un olor a tierra muy agradable. Ese era el olor en todo el pueblo. De repente y al principio este detalle lo pasé por alto, pero después cobró relevancia. ¿Por qué? Como te decía, yo fui allá por motivos de trabajo. Yo por mi trabajo he tenido la oportunidad, y quiero hacer esta aclaración previamente, yo por mi trabajo he tenido la oportunidad de asistir a eventos sociales de todo tipo, desde eventos sociales de un nivel económico bastante alto, en fiestas muy elegantes, hasta reuniones familiares muy modestas en lugares pues muy sencillitos donde la economía pues en realidad no es tan próspera. Y algo que yo sé por experiencia es que después de 30 o 40 minutos de las personas bailando, sin importar cuál sea su estatus social, el lugar ya tiene un olor muy característico de gente encerrada, de gente haciendo ejercicio. Esto es un hecho recurrente, como te digo, en cualquier tipo de fiesta. Es algo lo que yo reconozco muy fácilmente. Ahora bien, estando en este lugar también asistí a una fiesta en la que nos encontrábamos por lo menos unas 250 personas reunidas en un salón muy pequeño, en un salón muy sencillo, cerrado, afuera el clima caluroso, sofocado por neblina, y esto genera un ambiente de bochorno, un ambiente caluroso en el lugar. Entonces estábamos encerrados ahí. Y la cultura de este lugar es predominantemente totonaca. Yo estaba allí sentado y trataba de escuchar las conversaciones a mi alrededor, y no, las personas estaban hablando en su idioma. Muy bien vestidas, pero a la usanza de su cultura, ¿no? Los hombres con sombrero, un suétercito, una camisa, un pantalón de manta, huaraches, las mujeres con estos vestidos tan bonitos que se ponen. Era una comunidad indígena y yo me encontraba ahí en esta fiesta y estábamos todos encerrados. Ahora bien, las personas que han tenido la oportunidad de visitar uno de estos lugares saben que la cultura allá es la cultura del huapango. A las personas les gusta mucho este tipo de música. Y quien haya visto cómo se baila el huapango en estas comunidades sabe que es un ejercicio bastante extenuante. Las personas estaban ahí muy contentas, baile y baile. Y yo noté de inmediato, por experiencias pasadas, que este lugar no olía a nada. No olía a gente allí encerrada, divirtiéndose. No olía a perfumes, no olía a productos de higiene personal con perfumes, con fragancias artificiales, es cierto, pero no tenía ningún tipo de olor este lugar. Y eso sí llamó mi atención de inmediato. Yo comencé a mirar y a pensar ¿por qué ocurre esto? ¿No? Sí me cayó de sorpresa, porque el ser humano actual, yo por lo menos lo puedo decir así, en cualquier parte de Tlaxcala y en muchos lugares de este país, cuando los seres humanos están realizando actividad física, comienzan a despedir un aroma característico, un mal olor que identifica claramente al ser humano actual que vive en una ciudad. Pero allá no estaba ocurriendo esto. Y sí llamó mi atención. Entonces comencé ahora sí a evaluar lo que había visto. Y recordé incluso el hecho de que la comida sabía muy diferente. Era comida muy sencilla, pero tenía un sabor muy especial, un sabor muy agradable. Entonces comencé a preguntarme por qué. Y entonces recordé el cómo se estaban pastoreando allí los animales. Todos los animalitos que allí se producen, allí mismo se consumen. No se les da ningún tipo de alimento artificial ni alguna clase de nutrición artificial para hacerlos más, pues producir más rápido o más carne o cosas así, ¿no? Los animalitos se pastorean y se alimentan de forma orgánica. Esos animalitos se consumen en el mismo lugar. Estábamos tan aislados que
no es viable el tener que ir hasta otro lugar para comprar la carne. Uno tiene que producirla ahí. Todo los ingredientes de la comida se tienen que producir ahí mismo. Es muy caro ir a otros lugares. Entonces yo recordé esto y dije, claro, por eso la comida sabe diferente. Y debido a que la alimentación es diferente, el ser humano que vive allí, se alimenta de esta manera, tiene un olor corporal diferente. Y esto entonces me abrió la perspectiva del tema que estamos tratando. Pues bien, este es el tema que yo quise compartir en esta ocasión dentro del proyecto del Códice Tlaxcala. Pero a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención cuál es tu opinión. Por favor, déjamela en los comentarios. Si el contenido de este canal te gusta, por favor suscríbete, regálame un like, comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Déjame en los comentarios tus dudas o sugerencias. Yo soy Oscar Muñoz Beristain. Nos vemos la próxima.